Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a realizar el quinto problema de la prueba de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2 de la convocatoria de junio de 2020 de la Comunidad de Castilla y León. En este caso se trata de un problema donde tenemos que trabajar con probabilidades y en concreto vamos a tener que utilizar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, dos teoremas que son fundamentales para el cálculo de probabilidades. Para ello lo que vamos a hacer es distribuir toda la información que nos da el problema en forma de árboles, que es una forma muy sencilla de trabajar con este tipo de problemas. Luego, una vez que tengamos la información, lo que vamos a hacer es calcular cada una de las probabilidades que nos pide, en este caso, este problema, ya que está dividido en dos apartados. Así que, como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues este problema nos dice, para ir a clase un estudiante utiliza su coche el 70% de los días, mientras que va en autobús el resto de los días. Cuando utiliza su coche, llega tarde el 20% de los días, mientras que si va en autobús, llega a tiempo el 10% de los días. Elegido un día al azar, en el apartado A, nos piden que calculemos la probabilidad de que el estudiante llegue tarde. Y en el apartado B nos dicen que si ha llegado a tiempo, nos preguntan cuál es la probabilidad de que haya venido en autobús. Vale, lo primero, lo más importante es vamos a clasificar toda esta información, vamos a procesarla, vamos a organizarla de alguna forma. Entonces vamos a dar notaciones. Lo que nos están diciendo en el problema es que elegimos un día al azar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este es un ejercicio de probabilidad. Estamos eligiendo un día al azar. Estamos haciendo un experimento aleatorio donde elegimos un día al azar y el estudiante ha podido hacer varias cosas. Lo primero que me dicen es que ha podido utilizar el coche o me están diciendo que también puede ir en autobús. Entonces, para hacer el problema más sencillo, vamos a utilizar notaciones. Voy a llamar C a que ese día en el que hemos escogido a nosotros va a utilizar el coche. Entonces, C utiliza el coche. Utiliza el coche. Esta sería una de nuestras notaciones. La otra alternativa es que va en autobús, por lo tanto voy a llamar a que el estudiante va en autobús. E independientemente de si utiliza el coche o va en autobús, lo que puede ocurrir es que llegue tarde o no llegue tarde. Como veis en el problema están diciendo llega tarde o llega a tiempo. Entonces voy a escoger la notación de T a que ese día que hemos escogido llega tarde. Entonces llega tarde. Por lo tanto, la notación de T barra va a ser llega a tiempo o no llega tarde, como queráis. No llega tarde. Que es lo mismo que llega a tiempo. Ahí lo tenemos. Entonces, nosotros hemos escogido nuestro día al azar y, como hemos dicho, nuestro estudiante puede hacer dos cosas. Una de dos. O coge el coche, utiliza el coche, por lo tanto C, o va en autobús. Estas son las dos alternativas. Tenemos las probabilidades. La probabilidad de que escoja el coche, me la está diciendo, es el 70% de los días. Por lo tanto, 70 entre 100 me sale que la probabilidad es 0,70. Y el resto de los días tendrá que ir en autobús, porque me están diciendo que mientras el resto va en autobús. Por lo tanto, la probabilidad de que vaya en autobús, probabilidad de A, será el 30% de los días, por lo tanto 0,30. Y ahí lo tenemos. E independientemente de si coge el coche o va en autobús, puede llegar tarde o puede llegar a tiempo. Entonces voy a poner en mi árbol dos ramas en cada una de ellas. Independientemente de si coge el coche o va en autobús, pueden ocurrir dos cosas. O que llega tarde o no llega tarde, es decir, va a tiempo. Llega tarde o no llega tarde. Aquí, con una barra. Ya tenemos todo el árbol escrito. ¿Qué me faltan? Las probabilidades de estas ramas que tenemos aquí. Esta primera rama, ¿qué es? Es la probabilidad de que llegue tarde. Pero la probabilidad de llegar tarde sabiendo, conocido, que ha cogido el coche, porque previamente sabemos que ha cogido el coche. Es decir, tengo una condición previa. Condicionado, sabido, conocido a que ha cogido el coche. Me están diciendo que llega tarde el 20% de los días en los que él coge el coche, como veis está escrito ahí. Por lo tanto, llega tarde sabiendo que ha cogido el coche el 20% de los días. Por lo tanto, llegará puntual, no llega tarde sabiendo que ha cogido el coche el resto de los días de los que coge el coche, el 80% de los días. Ya lo tenemos. De tal forma que estas dos ramas suman el 100% de los días de los que ha cogido el coche. Sin embargo, cuando va en autobús, la probabilidad de que llegue tarde sabiendo que ha cogido el autobús, aquí mucho cuidado, porque me están diciendo
que mientras que los días que va en autobús llega a tiempo, no me dicen llega tarde, será nada más el 10% de los días. Es decir, que si el 10% de los días llega a tiempo, el 90% de los días que coge el autobús llega tarde. Por lo tanto, la probabilidad de que llegue tarde, sabiendo, condicionado, conocido, a que ha cogido el autobús será el 90% de los días. Y la probabilidad de que llegue a tiempo, que no llegue tarde, sabiendo que ha cogido el autobús, será el 10% de los días, que bien me dice el ejercicio. Por lo tanto, ya tenemos planteado nuestro árbol para poder empezar a calcular las probabilidades que me piden en cada uno de los apartados. Importante toda esta parte de las notaciones porque es como estamos estructurando el ejercicio. Hemos tardado un poco en plantearlo, pero esto que hemos tardado nos va a ayudar a utilizar los dos teoremas que tenemos que utilizar ahora en cada uno de los dos apartados. Como veis arriba, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Así que ahora sí, una vez que tenemos planteado el árbol, vamos a realizar el primer apartado. Bueno, pues como veis en esta diapositiva he mantenido el enunciado, he quitado las notaciones que ya las conocemos, ya las hemos puesto, por lo tanto ya sabíamos lo que es C y lo que es A, y también he reducido un poquito el árbol para tener más espacio para poder explicar el apartado A. Entonces en el apartado A, como nos decían, era calcular la probabilidad de que el estudiante llegue tarde. Por lo tanto voy a separar esto un poquito y quiero calcular la probabilidad de que llegue tarde. Es decir, en el apartado A me están pidiendo la probabilidad de que llegue tarde. Con las notaciones que hemos escogido es esto simple y únicamente. Pues lo único que tengo que hacer es mirar en mi árbol qué ramas son las que me interesan. Entonces lo que voy a hacer es marcar, parto de este día y me voy a las ramas que me interesan. Puede coger coche, puede coger autobús y dentro de las de coger coche o coger autobús me interesan las que llega tarde. Por lo tanto, esta rama es la que me interesa en este árbol y esta rama es la que me interesa en este árbol. Estas son las dos ramas en las que llega tarde. Por lo tanto, lo único que voy a utilizar es el teorema de la probabilidad total. ¿Por qué? Porque voy a calcular el total de la probabilidad de que llegue tarde, el total de las ramas. Por lo tanto, el teorema que vamos a utilizar aquí, lo voy a dejar indicado, es el teorema de la probabilidad total. De la probabilidad total. Este es el teorema que nos interesa en este caso. Lo único que tengo que hacer es poner las notaciones de mis ramas. La primera rama es la probabilidad de que coja el coche, como estoy en la misma rama, por la probabilidad de que llegue tarde sabiendo que ha cogido el coche. Esta es la primera rama que hemos marcado. Y la tercera rama, que es la segunda que hemos marcado, se la sumo a esta otra, pues cojo la probabilidad de que llegue de que coja el autobús, de que vaya en autobús, por la probabilidad de que llegue tarde, sabiendo, conocido, condicionado a que ha cogido el autobús. Ya lo tengo, como veis, he cogido la primera rama, la segunda rama, los elementos de una misma rama se multiplican y sumamos entre ramas. Y con esto ya lo tenemos. Ponemos nuestros datos, yo voy a seguir por abajo, entonces esto es 0,70 por 0,20, más 0,30 por 0,90. Estas son las ramas que me interesan. Por lo tanto, la primera es 0,14 más 0,27. Por lo tanto, esto sale 0,41. Como me dicen que calcule nada más la probabilidad, se queda así. Si me dijeran porcentaje, pues yo le añadiría una igualdad más y diría que esto es el 41%. Por lo tanto, el 41% de los días llega, en este caso, tarde. Por lo tanto, ya son muchos días. Esto es lo que nos pedía el apartado A, así que ya tenemos el primero resuelto. Bueno, pues vamos a por el segundo apartado, que nos decía que si ya llegado a tiempo, nos preguntan cuál es la probabilidad de que haya venido en autobús. Entonces, en el apartado B me están preguntando la probabilidad de que haya venido en autobús, la probabilidad de A, pero conocido algo. Si os dais cuenta, me está diciendo que ha llegado a tiempo. Es decir, tenemos una condición. Hay algo conocido, por lo tanto, conocido condicionado a que ha llegado a tiempo, es decir, no ha llegado tarde. Esto es lo que me están preguntando. Esto es el teorema de Bayes, porque si os dais cuenta, fijaros, la probabilidad que me están preguntando es la probabilidad de A condicionado a no T. Sin embargo, yo en el árbol la tengo al revés, probabilidad de no T condicionado a. Esto es lo que llamamos el teorema de Bayes. Cuando me están preguntando una probabilidad al revés de lo que me da el árbol, pues directamente lo que decimos es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes viene a ser una regla de Laplace, casos favorables partido casos posibles. En la regla de Laplace nosotros poníamos en el numerador los casos favorables. Fijaros que es lo que voy a poner. Voy a hacer la fracción un poco más larga para que luego me quepa. Luego si tengo que borrar, borramos. Vale, mirar. Estoy diciendo que es común casos favorables partido casos posibles, la regla de Laplace. Arriba voy a poner los casos favorables. Claro, yo qué es lo que sé, que
en este caso el estudiante ha llegado a tiempo, es decir, que o está aquí o está aquí. Recorriendo las ramas yo sé que o está aquí o está aquí. Por lo tanto, esos serían mis casos posibles, luego los pongo. Sin embargo, yo quiero, la que me están preguntando es la probabilidad de que haya ido en autobús. Por lo tanto, la rama que me interesa es esta, la que tengo en este caso que ha llegado a tiempo y en este caso ha cogido el autobús. Por lo tanto, esa es la rama que me está interesando en este caso. Por lo tanto, mi caso favorable arriba es la probabilidad, cojo la rama, probabilidad de A por probabilidad de no T, de que ha llegado a tiempo condicionado a. Esta es la rama que me interesa. Ha llegado a tiempo, sé que ha llegado a tiempo y en este caso también quiero que llegue en autobús. Sin embargo, ahí ya tengo los casos. El caso favorable nada más, quiero en este caso coger todos los casos posibles que me faltan abajo. Claro, ¿yo qué sé del estudiante? Pues que ha llegado a tiempo, que está aquí o está aquí. Por lo tanto, esas son las dos ramas posibles en las que está ahora mismo mi estudiante. Por lo tanto, abajo ponemos los casos posibles, abajo pongo la probabilidad de C por la probabilidad de no T condicionado a C, más la probabilidad de A por la probabilidad de no T condicionado a. Estos son mis casos posibles y ya tengo todo el teorema de Bayes planteado. Como veis, muy sencillito. En este caso, si lo planteamos rápidamente como un casos favorables partido casos posibles, Bayes se entiende de maravilla. Vale, pues vamos a poner ya todos nuestros datos. Esto es igual. Vamos a poner todo lo que tenemos. Arriba es 0,70 por 0,80. 0,70 por 0,80. No, perdonad. Estoy diciendo en autobús y he cogido, si os dais cuenta, lo de coche. Entonces es 0,30 por 0,10. Estoy cogiendo la rama favorable. Estos son los datos que aparecen arriba. Y abajo tengo que poner los otros dos, que serán ahora sí 0,70 por 0,80 más 0,30 por 0, ¿dónde está? 10 otra vez. Ahí lo tengo. Vamos a alargar la fracción. Recordad, las fracciones tienen que llegar hasta el final. Ahí. Y seguimos. Por lo tanto, arriba me sale 0,03 y abajo me está saliendo, haciendo las cuentas, 0,59. Porque si os dais cuenta, antes nos salía 0,41. Este es el suceso contrario. Si os dais cuenta, esta es precisamente la probabilidad de que no haya llegado tarde. Por lo tanto, la probabilidad que haya llegado a tiempo, y esto es 1 menos la probabilidad de T. Podría haber utilizado eso también en lugar de poner todos los datos, ¿vale? Pero aquí tenemos varias alternativas para utilizar en Bayes. Vale, lo voy a dejar escrito, que ahí eso está bien. Vale, y ahí lo tenemos. Entonces esto, haciendo la división, esto nos queda, voy a continuar debajo, esto nos sale que es 0,0508. Y como el ejercicio dice calcula la probabilidad, así se queda. Si me dijera un porcentaje, le añadiría yo, multiplico por 100 y diría que esto es el 5,08%. Por lo tanto, solo el 5% de los días que llega a tiempo ha cogido el autobús. El otro 95%, un poquito menos, habrá cogido en este caso el coche, ¿vale? Como no me pedían el porcentaje, lo dejamos así y esta es la probabilidad. Pues la probabilidad de que haya cogido el autobús sabiendo que llegó a tiempo es del 5%. Por lo tanto, ya tenemos resuelto este segundo apartado y está resuelto el problema entero. Pues ya está, ya veis qué problema más sencillito. En este caso solo teníamos que utilizar esos dos teoremas, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, para calcular las dos probabilidades que nos pedían. Sí que cierto es que era muy importante procesar toda la información, escribirla de alguna forma. En este caso nosotros lo hemos trabajado como árboles, ya que era la forma más sencilla, ya que solo quedándonos con las ramas que queríamos podíamos utilizar estos dos teoremas muy sencillos sin necesidad de conocerlos al dedillo, ya que en este caso, como veis, era muy sencillo coger la rama que nos interesaba y directamente podíamos calcular las probabilidades. También era muy importante la parte de las notaciones, ya que si no utilizamos adecuadamente las notaciones, pues el problema no es sencillo y no es fácil de analizar. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal, también os invito a suscribiros. Además, abajo podéis encontrar la dirección de la página web que está apareciendo abajo y los enlaces a nuestras redes sociales donde nos podéis encontrar más fácilmente. Además, también os animo a dejar vuestros comentarios en la parte de abajo. Como os decía, nada más por hoy, espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.